Tema precios, inflación, y por eso vamos a hablar con Noralis Romanos. ¿Con quién estás, Noralis? Buen día. Con un especialista, muy buenos días, Gabriela, un especialista del mundo de los números y del mundo del bolsillo de cada una de las personas que tienen que ir seguramente dentro de un ratito al supermercado y se van a encontrar tal vez con algunos datos o algunos puntos de más en ese precio que quizás vieron la semana pasada de otra manera. Damián, ya salieron los números de la inflación del mes de enero puntualmente y la proyección incluso de lo que va a ser este año. Bueno, nosotros tenemos números de inflación de enero a través de consultoras privadas, básicamente porque el IPC se va a dar a conocer el 14 de febrero, la semana que viene. Las privadas dicen que la inflación estuvo en el orden del 2,5% en enero, las expectativas del gobierno era que sea un poco menor. ¿De qué orden más o menos? Y esté entre el 2 y 2,5%. Y el relevamiento expectativa de mercado del Banco Central, que son 53 consultoras, entidades financieras e incluso consultores extranjeros, dice que la inflación, estimaron un número en 2019 que va a ser del 28,7%, casi un 29%, subieron 0,3% la previsión de inflación para el año 2019. Con un dólar que estaría cerrando el año en el orden del 48 pesos, ¿no? Esto es, son datos que es muy interesante cruzarlo con la entrevista que le hicieron al ministro de Hacienda el día domingo, que deslizó, le preguntaron en un momento, bueno, ¿qué va a pasar con la inflación 2019? Al propio ministro de Hacienda, y el ministro dice, bueno, va a haber una caída abrupta de la inflación durante 2019 y la fundamentó en tres partes. Una es que sostiene que ya hay un tipo de cambio competitivo. El problema es que el tipo de cambio competitivo, hagamos la doble de lectura, está muy retrasado. Vuelve a retrasarse el Banco Central, a pesar de que compra dólares, no puede bajar, subirlo de la base de la banda de flotación. Hoy el dólar cerró en 38,24 en el día de ayer, no lo puede subir. Eso hace que haya una expectativa, quizás que haya un salto abrupto en el segundo semestre del año frente a tres situaciones que son muy volátiles. Lo manifestó el ministro de Economía, como es si va a haber suba o no de la tasa de la FED, de la Reserva Federal Norteamericana, si se va a intensificar la guerra comercial China-Estados Unidos o la incertidumbre electoral, ¿no? Esos son los marcos en los cuales, sí, digo yo, hay que tener cierta previsión de eso, porque sabemos que si hay salto del tipo de cambio siempre termina moviendo precios. Y las dos que refugió para basarse que la inflación iba a desacelerarse fuertemente fue que la tarifa de servicios públicos ya no se tocaría, y la otra situación es que no va a haber más y no hay más emisión del Banco Central o ayuda del Banco Central hacia el Tesoro para financiar el déficit fiscal, ¿no? Hay una pregunta que es interesante porque recién veíamos la presentación del Espacio Federal y demás, estamos ya en campaña, es año electoral y obviamente la economía juega siempre un rol importante, ¿no? En los candidatos que se preocupan y después a la hora de votar. ¿Habrá algún guiño en este año electoral? No sé, qué sé yo. Un respiro. Algo para el consumo, un guiño con ganancias, más cerca de las elecciones, o este año, como vienen los números, imposible por más que el gobierno quiera para tratar de llevar agua para su molino. Es una excelente pregunta y uno parecería ver que el gobierno no tiene mucho margen de maniobra, porque obviamente está atado a una misión, y la misión es la disminución del déficit fiscal, lograr estabilizar la macroeconomía. Estamos hablando de inflación, tipo de cambio y tasa de interés todavía elevada. Y ese cuadro macroeconómico hace que no tengamos muchas novedades muy gratas en la micro. Tanto familias como empresas, me parece que el mayor aspiracional que puede hoy tener un consumidor es lograr una paritaria positiva respecto de la desaceleración de la inflación recién en el segundo semestre. Y en cuanto al sector empresario, el relevamiento expectativa de mercado del Banco Central marca que la economía estaría cayendo al 1,9%. Ahora, Damián, recordemos que el gobierno son ustedes, con todo respeto te lo digo, vos sabés que tenemos por ahí algún intercambio que se hace intenso, pero ¿son ustedes los economistas los grandes perdedores de este ciclo? Los economistas oficiales,
las consultoras extranjeras. Vos recién dijiste consultoras extranjeras, pero no hay que ir a una consultora extranjera, hay que caminar en la calle para darse cuenta la inflación, que no alcanza para llenar el changuito. Digamos, no acierta nadie, no aciertan una. Sí, bueno, a ver, lo que hacen las consultoras es medir en relación... Mirá, hay un vademecum del analista económico que se llama, un término técnico, se llama ceteris paribus, en tanto en cuanto todas las variables permanezcan constantes. Bueno, eso nunca sucede en Argentina, entonces claramente uno está sobreestimando o pero subestimando ahora sí, los números la variable permanentemente de la gente. inflacionaria es constante. Ahora sí. Bueno, claro, pero no, lo que no sabes es cómo se van a mover otras variables que afectan. El ministro de Economía, fíjate que te dice, bueno, tenemos certeza de este campo, pero hay 3 que no tenemos certeza. Suba de la tasa de la Reserva Federal Norteamericana, la guerra China con Estados Unidos comercial, y qué va a pasar con la incertidumbre eleccionaria. De todas maneras, es real que quien tiene el mando de la economía debería tener y generar mayor certeza sobre los diferentes agentes económicos para darle previsibilidad a la toma de decisiones. Bueno, justamente eso es lo que no pasó el año pasado con ese famoso 28 de diciembre del 2017, donde generó mucho ruido en todos esos agentes económicos y la realidad es que se terminaron disparando todas las variables, por lo cual digo, no es que uno dice, bueno, la inflación va a ser del 29% y va a cerrar el año, en diciembre nos juntamos con esta misma nota y vemos que la inflación cerró en 29%. No, no es así. Hoy, fíjate sí, que pero en para abajo diciembre no es dijeron nunca, que... Dami. Pero para abajo no es nunca la equivocación. Siempre la equivocación Sí. es para arriba. Totalmente. ¿Y por qué? Porque en realidad muchas veces se termina subestimando el número ante efectos de riesgo que son minimizados. De hecho, cuando vos consultás a algunas otras consultoras, ven que la inflación va a ser muy superior. Y vamos a cambiarla. Te hago yo ahora el juego a vos. Nosotros hicimos una encuesta con Gustavo Córdoba y Asociados y le preguntamos a la gente, olvídate las consultoras, ¿cuánto piensa que va a ser la inflación en 2019? Linda pregunta, ¿no? Olvídate de las consultoras, ¿qué siente la gente en la calle? ¿Y qué te decía la gente? gente? Bueno, el 60% sostiene que va a ser más del 30% y dentro de ese número el 20% más del 36%. ¿Y sabés qué tiene justificación? Y ahí respondo lo que me dicen ustedes. ¿Por qué tiene justificación? Olvídate de lo técnico. Y porque si comparamos con las variables de los que nos dijeron y lo que fue en la realidad, es el mismo ajuste que estaríamos haciendo. Porque nosotros, cada vez que vamos a realizar algún acto de transacción, una compra, nos informamos por la cotidianeidad de esa compra. Es decir, vamos al supermercado. ¿Qué pasó? La inflación fue del 47,6% en 2018, canasta básica subió 56%, congelados 58% y artículos de limpieza 63%. Es decir, tuviste inflación 10, 15 puntos superior a la media que da el INDEC en tu bolsillo. Damián, entonces no es una locura que la gente vea que su inflación es mayor. Exacto. Ahí nombraste los congelados, es interesante porque hay productos que ya no se pueden ni mirar. Congelados, olvídate. Lácteos, el pan lactal, qué sé yo, el pan lactal que por ahí en 2 o 3 desayunos una familia numerosa, o ¿qué es una familia numerosa? 4 personas lo liquidan en 2 o 3 días y no baja de 100 pesos. Entonces hay ya productos que son realmente prohibitivos y que eran de consumo masivo hasta hace poco tiempo, porque eran básicos. Ahora, ustedes que viven estudiando toda esta cuestión, ¿qué es ¿cuáles son los cambios de hábito que ha más marcado que ha hecho la gente en este último tramo? Por ejemplo, no sé, bajó el consumo de lácteos, ya no va a tal lugar, ya no compra tal cosa, algo que realmente... Pasarte a segundas marcas, a marcas propias. ¿Qué cambio de hábito, 1, 2 o 3 podés remarcar? Y les agrego algo más, chicos, que es el tema de los productos. Es decir, estábamos hablando de la inflación del mes de enero y hay productos particularmente que han aumentado mucho más que otros, ¿él lo sabe? Bueno, tenemos un analista económico del otro lado porque yo escuchaba, nosotros medimos 515 puntos de venta en todo el país, a través de Scantech, que es el escáner del propio supermercado. ¿Saben cuál fue el producto que aumentó? Lo dijeron ustedes, en enero, el pan de molde. 9,6%. Pegó un salto importante el pan de molde. Justo la pegaste de casualidad, fue el producto que más aumentó. El pan de molde es el pan lactal. El pan lactal que le llamamos, sí. Justamente el que decías vos que utilizabas para el desayuno. Pegó un salto terrible. Sí, no, me llama la atención porque voy casi todos los días al supermercado, por no decir todos. Y me llamó la atención decir, esto ya de una semana para otra no se puede comprar más. Sí, pegó un salto impresionante.
Escuchen el recorrido del yogur. El yogur había aumentado en noviembre 18%, 17,6% marcó el DINDEC. ¿Qué pasó en diciembre? Bajó 1,5%. ¿Qué pasó en febrero? En enero. Subió 8,9%. Fíjate el recorrido del precio. Y eso se debe a que hay una inflación de costos, porque no podemos dejar de hablar de que hubo suba de tarifa eléctrica, también hubo suba de nafta. Ahora hay acuerdos paritarios, hay revisiones de acuerdo paritario que obviamente hay que derivarlo al sector. Por ejemplo, en el caso del sector lácteo, en este momento hay convenio paritario que hay que pagar ajustes. En febrero hay un 10% más. Bueno, todo eso va llevando a que haya una inercia inflacionaria que uno no la pueda parar en contexto de caída del consumo, ¿no? ¿Me permitís agregar una pregunta también, Gaby, Sí. Daniel? Porque lo hablábamos fuera de cámara con respecto a los precios que se vienen mes a mes, porque una cosa es hablar de el proyectado para todo el año y otra cosa es lo que sentimos cuando vamos al supermercado. Digo, esto es aprovechado por los empresarios que muchas veces dicen, bueno, pero si va a venir el 28, yo me adelanto a la inflación y subo el producto. Bueno, es una pregunta que se hacía y de hecho era una de las artilugios que tenía el anterior gobierno para justificar el alza generalizada de precios en los productos. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés una inflación con expansión de la demanda, eso se puede dar. Es decir, puede llegar a haber algún tipo de abuso por parte de la gran cadena. Es decir, bueno, la verdad que yo tengo una demanda muy fuerte, mi oferta sigue siendo la misma, no estoy sobreestoqueado, por lo cual aumento los precios en forma abusiva. Puede darse, sí, de hecho Argentina tiene problema de oligopolio en la cadena de supermercados. Eso cuando la Damián, paritaria en este acompañaba los contexto, aumentos, ¿no, Damián? Exactamente, exactamente. ¿Se puede dar en este contexto? Para nada. Es más, yo me había ido la semana pasada a descansar una semana. El sábado fui al hipermercado. Yo no suelo ir al hipermercado, voy al hipermercado. Me sorprendió que una estrategia que utilizaban los supermercados, que era del 50 o 35% de descuento en la segunda unidad, pasó a 70% generalizado. Bebidas, artículos de limpieza, estética personal, 70% de descuento en la segunda unidad. ¿Qué significa? Que hay un sobrestock muy grande en consumo Claro. masivo. Que no se Sí. está Que, vendiendo. la situación es muy Obviamente. complicada para el propio Ahora, sí. supermercadista Cuando baja el y para el consumo, sector industrial, ¿no? Damián, cuando baja el consumo, porque la gente cuida el bolsillo, porque hace esta compra diaria y de a una unidad o va sobrellevando el día a día, ¿aumentan las deudas personales? ¿Aumentan los créditos? ¿Aumentan las tarjetas? ¿Aumenta todo lo que a futuro va a ser realmente muy costoso para el consumidor? Bueno, dato de mercado. El caso de tarjeta de crédito avanzó la mora de tarjeta. Crédito personal avanzó la mora de tarjeta. Quizás el dato más llamativo es que el crédito hipotecario tiene una mora muy baja, 0,2%, pero todo lo que es crédito para consumo Sí, claro, no el aumentó la mora. hipotecario, No digo, solamente el personal, el que uno pide para tapar los Para pagar baches la que va- tarjeta, por claro, ejemplo. que va generando. Es un dato muy interesante, pensémoslo junto con los televidentes. ¿Qué pasa? Vos el crédito hipotecario tenés una cuota ajustable, pero sabés que esa cuota es permanente. Todos los meses recibís una Claro, cuota. y que ¿Bien? no va a superar el ¿Qué pasa 30% con de bien- tu sueldo, que eso también es fundamental. A veces Es- el crédito personal llega al 50% de tu sueldo. Bueno, ha pasado que superó, de hecho, en el caso del crédito hipotecario, el nuevo índice salarial, la variación salarial fue el 27,8 y el UVA aumentó 46,7%. Pero no importa, centremos en lo siguiente. Si el consumo masivo claramente no tiene una variación de precios muy grande, entonces vos vas viendo que los precios se van modificando y tu capacidad de poder adquisitivo cae. ¿Por qué? Porque cuando a vos te subió el salario, supongamos que ustedes dos trabajan en un comercio y la realidad tuvieron paritaria en enero del 7%. Y en febrero van a subir otro 7% y en marzo van a subir 6%. Decís, bueno, Damián, entonces la verdad que debería estar mejor mi bolsillo, sí, pero te subió la luz, te subió el agua, te subió el teléfono celular 17%, te subió el gas, ¿Y qué hacemos, te subió Damián, transporte ante público. este panorama? ¿Qué es un año para hacer qué? Nosotros Bueno. en nuestra casa. Es un año para, por ejemplo, tengo que Bueno. cambiar el auto. ¿Lo cambio o trato de esperar? ¿Me guardo si tengo unos pesitos? ¿Qué me conviene hacer este año? En contexto inflacionario, sacar, por ejemplo, un crédito prendario para un año, para un auto, no es recomendable. ¿Por qué? Porque vos ese crédito ajusta por UVA, es decir, ajusta por inflación.
Por lo cual, claramente te podés llegar a encontrar con una sorpresa. Si tenés la plata, siempre comprar un auto, y más en este contexto, los autos 0 kilómetros y los usados cayeron mucho de precio. Por lo cual, de alguna manera, te estás capitalizando sabiendo que el 70% de un auto tiene partes importadas. Si tenés dolarizado el 70% de tu bien. Consumo masivo, tarjeta de crédito. La realidad que hay mora quiere decir que ya no hay mucho más oxígeno para poder financiarse con tarjeta de crédito y vamos hacia un camino de racionalización de esa compra inevitablemente. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya una recuperación del poder adquisitivo vía paritaria con desaceleración de la inflación. Damián, ¿se estaría dando yo como consumidor televidente esto en el primer trimestre del año? De ninguna manera. 2,5% en enero, 3%, entre 2,5 y 3% ¿Pero por qué no baja la inflación, en el mes Damián? de febrero. Si la gente no consume, es el famoso ejemplo del auto guardado en el garage. ¿No querés gastar nafta? Perfecto, guardá el auto, no lo saqués, vas a ver cómo no gastar nafta. No, ¿por qué no baja la inflación? Si los comercios no venden, si la gente no gasta, si la economía está helada, ¿quién mueve la variable inflacionaria? Ya no tenés efecto de rezago del tipo de cambio, porque tenés un tipo de cambio planchado desde el 42 que había tocado en septiembre, estás en 38 o 24. ¿Qué es lo que te está pasando hoy? Bueno, está pegando regulado. Y regulados siempre lo subestimó la anterior autoridad monetaria, en su momento la conducción de Federico Sturzenegger. Ministro de Hacienda entiende que eso le va a pegar fuerte la inflación y el Banco Central también lo entiende porque todavía seguís teniendo una tasa de interés elevada. Damián, recordemos. No, el tema de la tarjeta que vos nombrabas recién es realmente un punto para detenerse, porque evidentemente el sueldo no alcanza, cada vez llega menos, a algunos les llega al 15, a algunos al 20, a algunos a la semana de cobrar ya el sueldo se les fue, entonces usás la tarjeta como gran recurso. Obvio, siempre vos recomendás productos masivos, tratar de no usar la tarjeta porque la financiación y demás. Pero llega un momento que no queda otra. ¿Cuál es la recomendación con el tema de la tarjeta para no terminar mordiendo la banquina, no? Claro. Bueno, mira, desgraciadamente es un proceso de ajuste. ¿Por qué? Porque los intereses van corriendo muy fuerte sobre tu capacidad de pago. Entonces vos vas generando un pago de el mínimo de tarjeta y dejás el saldo restante para financiar a un costo financiero total del 100. Eso va siendo una espiral que en algún momento cada vez va limitando, erosionando tu capacidad de consumo futuro cuando solucionaste el tema presente. No queda otra que ajustarse en ese nivel volumen de compra. Ahora vos me decís, Damián, no me puedo ajustar en alimento. Bueno, evidentemente lo estás viendo también en que las ventas minoristas, de acuerdo a la CAME, cayeron 10% en enero. Otro datito interesante de la economía. ¿Qué significa eso, Damián? La CAME no mide consumo masivo. Mide indumentaria, calzado, marroquinería, artículos de electrodomésticos y electrónica. Es decir, sustituís todo eso que por ahí reponías o comprabas por comprar lo básico. Y lo básico también cae porque claramente todavía no tenés mucha capacidad para oxigenar tu bolsillo vía financiamiento. Es un dato clave el de la CAME del 10% de caída. Claramente consumo masivo cae menos, pero dejás de comprar bienes durables que antes obviamente los financiabas o los comprabas en efectivo. Claro. Es un dato muy concreto de la economía que se lo dio ayer CAME, ¿no? Ahora, Damián. Y una cuestión importante. No, dale. Una cuestión importante que también deslizó la CAME ayer. Mostró que el turismo en volumen de pasajeros creció 2,2%. Cantidad de gente que se fue de vacaciones. Pero ¿cuál fue el dato interesante? Eso te quería preguntar. O sea, 2%. A mí me suena poco. O sea, teniendo en cuenta, claro, el crecimiento. Cuando tenemos un tipo de cambio que se hablaba, bueno, la gente no se va a ir afuera, va a vacacionar acá, también vamos a esperar turismo del exterior. Se esperaba un boom y sin embargo no fue así. ¿Por qué? Bueno, primero, cayó 40% la cantidad de turistas argentinos que iban a países limítrofes. Pongámonos, tomemos el DeLorean de Volver al Futuro y vayamos a febrero del 2018. ¿Qué pasó? ¿Recuerdan la cantidad de argentinos visitando Chile? Y no iban de vacaciones, iban de compra. La misión era comprar. Pasábamos la frontera en auto. Bueno, todo ese volumen de argentinos dejó de ir a Chile. En el caso de Brasil cayó un 25%, no un 40%, pero siguieron yendo en muchos casos a Brasil. Por lo cual tenés una transferencia de gente que desgraciadamente no se tomó vacaciones. Y a su vez algo interesante que muestra el informe de turismo de la CAME, que Mar del Plata tuvo una temporada mala. Fueron 150.000 personas menos a pasar sus vacaciones a La Feliz. 150.000 personas menos, por lo cual no solamente tuviste
una caída en el volumen de gente que fue a uno de los lugares más emblemáticos para vacacionar en Argentina, sino que también cuánto consumiste, perdón, cuánto fue el periodo de vacaciones que te tomaste. Escuchen este dato, 4,6 días. 4 días, sí. Vacaciones muy cortitas. ¿Y cuánto gastamos? 1.298 pesos per cápita promedio por día. ¿Cuánto es, Damián, eso en la evolución interanual de gasto? 38,7%, 10 puntos abajo de la inflación. Gastamos menos nominalmente en pesos y a su vez fuimos menos días de lo que fuimos el año pasado. Damián, ahí tenés un dato concreto también de la economía. ¿Qué otra alarma tiene que sonar para el gobierno, primero, por supuesto, para los economistas, para ustedes que analizan, y aprovecho y te pido disculpas si por ahí en el ida y vuelta se pone tensa la charla, pero ¿qué otra alarma tiene que sonar para que se den cuenta que la gente no tiene un mango? Digamos, ¿qué otra alarma tiene que sonar? Bueno, mirá, yo creo que... Y que ya no depende, y que ya no depende de los esfuerzos individuales. Porque muchas veces se baja un discurso respecto de te matás trabajando, vas a tener tu recompensa. No, la gente que no tiene un mango es la gente que se mata trabajando. Pero Alejo, por ahí no pueden, qué sé yo, no es que no quieren, sino no pueden. ¿Qué más quisiera el gobierno? ¿Quién, Dani? No le encuentran la vuelta, no sé, porque no... Está claro eso. No, ¿qué más quisiera que decir? No hay inflación, no sé, que no pague nadie ganancia y gano las elecciones. Pero ya a esta altura no sé si es que más quisiera. Porque bueno, llegamos no sé. a esta... Porque vos lo planteás como que fuese a propósito del gobierno, los economistas. Evidentemente nadie le encuentra la vuelta. Pero llegamos a esto, Dipache no me deje mentir, por las políticas que se han adoptado. ¿O por qué llegamos a esto? ¿Por la guerra china con Estados Unidos? No me tomes el pelo. Bueno, a ver, ahí hay una situación importante. Yo quiero hablar a favor del ministro de Hacienda porque en ningún momento dijo que íbamos a tener un primer trimestre sencillo. De hecho, cuando hubo aumento de tarifa, sabíamos que frente a la distorsión que genera una devaluación... Eso lo veo todos los días, Damián. Lo vemos todos los días cuando el 17, el 18... Ya estamos diciendo cuándo cobramos. Cuando estamos preguntando cuándo cobramos el aguinaldo, el que viene, y lo cobramos el mes pasado. No me tiene que decir nada el ministro de Hacienda, con todo respeto te lo digo. Sí, pero desgraciadamente en Argentina a veces un titular de cartera de Hacienda o un titular de Economía podía decir que las cosas iban a estar mejor y la realidad no sucedía y genera peores expectativas, porque vos llegás a marzo y decís, ¿cómo? Me dijeron que iba a estar bien y estoy peor, o todavía no logré sortear la actual situación, por lo cual evidentemente te frustrás mucho más en el camino y tenés menores expectativas futuras. ¿Tenemos un primer trimestre complicado? Sí, lo tenemos. Perdón, déjame cerrar esta idea. ¿Tenemos un primer trimestre complicado? Lo tenemos. Ahora, sí es real que en la entrevista que le hicieron a Nicolás Dujovne el día domingo, que fue muy importante, no utilizó 4 términos. Preocupa, sí, crecimiento, desarrollo, consumo y producción. En ninguna parte de la entrevista se habló de eso, porque la meta de Hacienda hoy es solucionar sus cuentas fiscales. Y eso sí es un dato de la economía, ¿por qué? Porque habla que la micro hoy no es prioridad para el gobierno, la prioridad es la macro, solucionar sus cuentas. Y en el medio estamos nosotros, ¿quién nos va a solucionar la vida a nosotros? Dipache, ¿cuál es la diferencia con los países de la región, Chile, Uruguay y demás, que sí logran controlar la inflación en tantos años? ¿Cuál es la diferencia entre esos países y Argentina? Que nosotros nunca logramos ponerle un freno a la inflación y los demás países logran poner un freno a la inflación. Quizás tienen otras crisis y esos países de la región también tienen los coletazos de la crisis financiera mundial, porque siempre se dice, bueno, pero a Argentina le está tocando también el problema mundial. Bueno, pero a los otros países también, a Brasil, a Uruguay, a Chile, y sin embargo la inflación ahí logra tener una mínima estabilidad. ¿Por qué nosotros no? Bueno, este es un criterio personal, que yo digo que Argentina tiene varios problemas que esos países no tienen. En principio, vos tenés una asistencia permanente que tuvo durante muchísimos años del Banco Central del Tesoro, es decir, se emitió por encima de la oferta de bienes y servicios en la economía, por lo cual eso ya es inflacionario. En cualquier país del mundo, emitir más allá de la capacidad de producción de una economía genera inflación, pero además nosotros tenemos un condimento adicional. Un condimento adicional vinculado a la expectativa respecto de nuestra moneda. ¿Nuestra moneda realmente es confiable? No confiamos en nuestra moneda. Y eso genera permanentemente restricciones externas. Primero, como no tenemos esa moneda, dólar,
no podemos importar lo suficiente. En el anterior gobierno se llamó cepo eso. Y en este gobierno, Damián, ¿qué pasó? Bueno, en este gobierno se le dio incentivo de tasas en pesos a ciertos agentes económicos. Cuando vieron que esas tasas en pesos no le rendían, la realidad es que se hubo una fuga muy importante de capitales. Fue diferente, en aquel momento se llamó cepo, en este contexto se llamó fuga de capitales. Argentina es el segundo país, después de Norteamérica, con mayor tenencia de dólares del mundo. Por fuera de los dólares que emite la propia Reserva Federal norteamericana, en el mundo, el 12% de esos dólares que no están en Estados Unidos, ¿saben dónde están? En Argentina. Y Argentina tiene casi un PBI afuera del sistema financiero, en el colchón, debajo de una planta, guardado en dólares. Eso se llama falta de pérdida de creencia sobre que nuestra moneda realmente sea Claro. un instrumento de ahorro, un instrumento serio a futuro. Eso genera claramente muchas distorsiones respecto de la posibilidad de maniobrar la inflación. No solamente, reitero, es el tema del fenómeno monetario, sino la distorsión que genera que nosotros no creamos en el peso en nuestra moneda Claro. en Argentina, ¿no? Claro, claro. Bueno, ojalá eso en algún momento cambie. Gracias, Damián, gracias por tu amabilidad. Bien, Damián. Disculpalo a Alejo, que a veces se pone picante, pues, con los temas económicos No, se bueno, pone sensible. y todo, caliente. Dani, todo. Sí, sí, no es culpa de Damián. No, eso está claro. Eso está claro, pero bueno. Simplemente cuenta lo que hay y lo No que hay maten al no es bueno. mensajero. Exactamente. Bueno, gracias, Damián, siempre tan claro y tan amable. Por lo menos te sacamos una sonrisa al final. Un placer, un placer. Bueno, gracias, Norelit. Ahí estamos. Está complicado, ¿qué va a hacer? No cambia y uno siempre tiene esa expectativa que nunca llega. Es verdad.